Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Estamos listos para compartir con ustedes de las noticias más importantes, las más destacadas de este día, de este jueves. Así que les damos la bienvenida. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Estamos, como ya lo decías, en jueves 21 de abril, listos para informarle. Esto es Noticiero Hechos. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Desde mañana, usted decidirá usar o no la mascarilla en lugares públicos, incluso en centros educativos públicos o privados. Conozca más del anuncio hecho por el ministro de Salud en medio de una baja en los contagios de COVID-19. Buscamos la opinión de padres de familia sobre la decisión de eliminar la obligación del uso de tapabocas. Entérese qué nos dijeron. El ministro de Obras Públicas asegura que ya trabajan en la planificación y diseño de nuevas cárceles, así como dónde estarán ubicadas. El sector de importación de vehículos en El Salvador asegura que pasa por un mal momento, por lo que piden reformas de ley. En noticias internacionales, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya está en manos de la justicia estadounidense, donde enfrentará un proceso por presuntos vínculos con el narcotráfico. Iniciamos con los hechos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, anunció que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla debido a la baja de los casos de COVID-19 que se han reportado en los últimos días. Esta medida también aplica en las escuelas y universidades. El uso de la mascarilla en el país ya no será obligatorio a partir de este viernes 22 de abril, una medida que ha sido tomada de acuerdo a algunos datos brindados por el Ministerio de Salud. Es decir, que esta imagen podría convertirse en algo menos frecuente, sobre todo en espacios abiertos, aunque se aclaró que las personas de mayor riesgo de contagio sí deberían utilizarla. Ser El Salvador un país de bajo riesgo puede tener la oportunidad de no tener obligatoriedad en el uso de la mascarilla y de que de esta manera todos los salvadoreños pues practiquemos voluntariamente el uso o no de este insumo que es de manera de protección y que ha estado demostrado. ¿Qué es la recomendación para las personas que son clasificadas como alto riesgo? Pues estas personas deben de completar su esquema de vacunación, ¿verdad? Deben de tener la posibilidad de realizarse en todo momento una prueba y, por supuesto, el utilizar una mascarilla como protección. Al adoptarse esta medida, ¿qué pasará con los niños dentro de las escuelas? El ministro de Educación ha dicho que queda a decisión de los padres enviar a sus hijos con el tapabocas o no. Sin embargo, las clases seguirán semipresenciales. El uso de la mascarilla ya no es obligatorio en las escuelas públicas, en los colegios privados o las escuelas privadas, así como tampoco es obligatorio en las universidades. Aquel que así lo considere, que así lo determine, llegar a las aulas con una mascarilla, está en todo su derecho de hacerlo. Pero nadie le puede exigir a partir de ahora que al aula se presente con una mascarilla. Se mantiene el esquema de atención educativa multimodal o semipresencial, ¿verdad? Esto todavía lo mantenemos. Los estudiantes que lleguen a las aulas ya no es obligatorio que lleven mascarilla. Es decir, que El Salvador se suma a la lista de países que ya han adoptado por ir rebajando las medidas sanitarias en medio de la pandemia. En Europa, en los que ya no es obligatorio llevar mascarilla en espacios cerrados, figuran Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Suecia y Polonia. Mientras que en América Latina la situación se fue replicando. Brasil dio fin al estado de emergencia y Paraguay, debido al deceso de los casos y las muertes, decidió eliminar la obligatoriedad en espacios cerrados. Países como Chile, Argentina y Colombia también dieron por finalizado el uso en sitios abiertos. El Salvador, al tener cerca de 12, 13 casos confirmados por día, esto nos permite el que no exista una obligatoriedad y que la población pueda tener de manera voluntaria el utilizar o no una mascarilla. Además, el ministro de Salud instó a la población a completar su esquema de vacunación y a someterse a tamizajes para descartar la aportación del virus. Somos de los pocos países que tienen la oportunidad de contar con no una, dos ni tres, sino que incluso 4 dosis para mantener lo más protegida a la población. Así que un llamado siempre a la población, definitivamente no significa no cumpla la recomendación
de la vacunación debe continuar, es un parámetro fundamental, tener el esquema completo. Aclaró que la no obligatoriedad del uso de la mascarilla está sujeta al comportamiento que lleva la pandemia en el país. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y con relación al uso voluntario de la mascarilla, el infectólogo Mario Gamero opina que la disposición debería cambiar si se da un rebrote de COVID-19 en los próximos días. Además, considera oportuno utilizar el cubrebocas en lugares cerrados o donde se considere un alto riesgo de contagio. En mi opinión muy personal, aquellos sitios muy encerrados, en donde haya muy poca circulación de aire, así como también en los sitios donde hay atención de salud, unidades de salud, hospitales, etcétera, pues creo yo que es útil el uso de la mascarilla para evitar contagios en el nivel sanitario y en el personal que labora en estas instituciones. Y a pesar que ahora el uso de la mascarilla es voluntario, muchas personas aseguran que continuarán aplicando esta medida, entre ellos los padres de familia con sus hijos que ya están asistiendo a los centros educativos. Muchos padres de familia no comparten la decisión del ministro de Salud de recomendar el uso voluntario de la mascarilla en centros escolares públicos y privados, por lo que aseguran que sus hijos seguirán implementando esta medida para evitar contagios de COVID-19. Pues para mí no es correcto, siento yo, porque es una protección para nuestros hijos, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes que los niños están sin mascarilla, están más propensos a las enfermedades que están en este momento y al COVID, ¿verdad? Quizás no estaría tan bien porque no todos cumplen las normas que se deben, ¿verdad? Entonces hay unos niños que tal vez para las vacaciones no salieron por evitar contagio y algunos sí. Entonces eso van a afectar a los demás. Bueno, yo creo que todos están en su derecho, ¿verdad? Pero en mi caso yo preferiría que mis hijos usen la mascarilla, aunque no sea obligatorio. Siempre la usarían. Por otra parte, los dueños de negocios mencionan que ahora que los clientes tendrán la decisión de usar o no el cubrebocas, ellos doblegarán sus medidas de bioseguridad, pues temen contraer este virus. Bueno, yo en mi personal siempre voy a mantener mi mascarilla y mi alcohol gel, porque toco el dinero y ordeno la ropa que el cliente me deja siempre, ¿va? Toco lo que ellos tocan. Y ahí mi cliente lo va a dejar a la opción de ellos. Es opción de ellos, pero nosotros lo que hacemos es separarlos a distancia, ¿verdad? Porque hoy ya como que ya se terminó la cosa del alcohol gel, que la gente ya es poco, ¿va? Y la tercera edad, como decimos, tal vez no estamos aptos todavía a estar abiertamente en esto. La población en general y personas de la tercera edad mencionaron que continuarán usando la mascarilla por su salud y la de sus familias. Porque es necesario también cuidar uno su salud, su cuerpo, más que todo. ¿Usted va a seguir usando la mascarilla? Sí, ando. ¿La va a seguir utilizando? Yo creo que sí, claro, la voy a seguir utilizando. Claro que es para la salud de uno y la salud de la familia, porque tenemos 3 niños pequeños todavía en la casa y hay que cuidarlos, ¿verdad? Ahora más yo ya también ya de mi edad, pues con más razón, ¿verdad? El Salvador es el primer país de la región centroamericana en tomar esta decisión, debido al bajo riesgo de contagio de coronavirus que existe, de acuerdo con el ministro de Salud. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y en este mismo tema de la pandemia, el ministro de Salud ha dicho que a la fecha no se ha detectado la circulación de nuevas variantes de COVID-19 en territorio salvadoreño y que la cifra de contagios por este virus y los ingresos hospitalarios mantienen una tendencia a la baja. Sin embargo, aclaró que existe la posibilidad que en los próximos días pueda registrarse un incremento en los casos de coronavirus. Continuamos con más. El fiscal general se refirió a los resultados de las medidas que contempla el régimen de excepción y la importancia de una prórroga. También dijo que estas acciones permitieron frenar los crímenes cometidos por las pandillas. Veamos más detalles.
El fiscal general de la República se refirió a la importancia de la implementación del régimen de excepción, que ha permitido a las autoridades la captura de cerca de 15.000 personas a quienes vinculan con estructuras criminales. Una medida adoptada ante la ola de violencia registrada entre el 25 y 27 de marzo, donde se contabilizaron 87 asesinatos, 62 de estos homicidios cometidos en tan solo 24 horas, un día sangriento que, según el funcionario, pudo ser peor. Pero información de inteligencia les permitió contener las acciones criminales, ya que, de lo contrario, dice que la cifra se hubiera quintuplicado. Rodolfo Delgado afirmó que la Fiscalía ha presentado 88 solicitudes de imposición de medidas cautelares en los tribunales especializados, lo que permitió que hayan llevado ante el órgano judicial a 6.787 personas e informó que de estos, 5.901 imputados han quedado detenidos, es decir, en prisión preventiva por un periodo de al menos 6 meses. Durante las audiencias y diligencias que ha realizado la Fiscalía, se ha dejado en libertad a 17 personas que habían sido capturadas. Agregó que las intervenciones de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada han mantenido un promedio de 500 capturas diarias. Ante esta situación, el fiscal general de la República dijo que es importante que se solicite y apruebe una prórroga del régimen de excepción porque se debe mantener el combate frontal contra las pandillas y porque el régimen de excepción es necesario por la logística que implica la detención, el procesamiento y juzgamiento de las personas capturadas en este contexto. Y aún falta llevar ante los tribunales a más del 50% de los imputados. En este tema, considera que deberían nombrarse a más jueces especializados para realizar las audiencias con una programación más rápida para que estas personas pasen a detención provisional. Según el titular de la Fiscalía, los delincuentes con sus acciones criminales perseguían un fin económico, como obtener dinero de la extorsión, pero esto ha ido disminuyendo con las capturas. Y sobre la información que presuntamente los pandilleros están vendiendo sus propiedades, dijo que los delincuentes tienen negocios establecidos y están inmersos en una buena parte de la economía nacional. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el ministro de Obras Públicas informó que ya trabajan en la planificación de la construcción de los centros penitenciarios luego que la Asamblea Legislativa aprobara la ley que faculta a la institución a asociarse con privados y realizar compras o expropiaciones de inmuebles para los recintos. El artículo 2 de la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios indica que el Ministerio de Obras Públicas será el encargado de planificar, diseñar y construir los recintos penitenciarios y sin dar mayores detalles de cuántos planean ejecutar, el ministro aseguró que ya comenzaron a trabajar al respecto. Hay todo un proceso de planificación coordinado con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, principalmente la Dirección de Centros Penales, para poder realizar esta construcción. Entonces, junto con ellos, pues luego se va a dar anuncios de las actividades que se pueden ejecutar para la construcción de cada uno de ellos. En este momento, pues está en proceso de planificación. En su momento, pues vamos a dar los anuncios respectivos sobre cantidades, sobre los sitios, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando esto se determina no solo a través del Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas de alguna manera va a garantizar la normativa constructiva, entre otro tipo de cosas. Dijo que actualmente están evaluando los sectores donde serán construidas las cárceles para los criminales, pero dejó claro que no estarán en la capital ni cerca de centros de estudio, como habría ocurrido en otros años. Hay algo que se va a garantizar con esta ley y es que ahora las escuelas de nuestro país ya no se van a convertir en cárceles como antes. Ahora pues se van a garantizar nuevos espacios que no sean de esta forma, es decir, los espacios educativos de los niños, de los jóvenes, de la Unión, de Sonsonate, de Metapán y de otros sitios, pues se utilizaban para convertirlos en cárceles. Eso no puede estar pasando en nuestro país. Se decían en sectores urbanos, es decir, vamos a hacerlos alejados de la ciudad y lo vamos a hacer como debe de ser, ¿verdad? No vamos a tomar escuelas como hacían antes. Esta ley fue aprobada en medio del régimen de excepción donde se han capturado a más de 13.000 criminales y para la población la ubicación de los centros penales debe ser estratégica para que exista mayor seguridad y confianza. Construirlo lejos de las escuelas más que todo, iglesias, ¿verdad? Porque así los niños van a la escuela con más confianza.
porque hasta los niños están estresados. Nosotros como ancianos y los niños también están estresados bastante. Sí, que construyan en islas para que ellos estén aparte y no nos hagan mucho daño a nosotros. Es lo más conveniente porque en la ciudad pienso yo que hay un poco de riesgo. Al amotinarse podrían salirse la mayoría, ¿verdad? Tendríamos un problema bastante grave en medio de la sociedad, en cambio afuera pues tendrían que pensarlo ya para poderse escapar. Para mí sería lo más aislado y posible de la población. Tienen que hacerlo porque tanta gente que están recogiendo, que están agarrando, ¿a dónde los van a ir a meter? Nos los van a tener ahí todos juntos, todos ahí como que son animalitos, ¿verdad? Tienen que darle su espacio también a ellos. Así como están todos hacinados, pues sería conveniente para que no estén todos amontonados, a pesar de que son delincuentes y hacen sus cosas, ¿verdad? Pero todos somos humanos. Además, esperan que la ejecución se realice en el menor tiempo posible y que se puedan justificar los montos de inversión. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. ¿Buscas comer algo rico en un lugar seguro donde hay mucho para pasarla bien? Entonces Plaza Mundo Soyapango y Apopa te espera porque puedes encontrar food courts, heladerías, cafeterías y si quieres disfrutar de una buena comida en familia, también está la opción de restaurantes. Definitivamente encontrar de todo en un solo lugar es lo máximo. Plaza Mundo nos alegra verte. Vamos ahora a seguir con más noticias, contarles que en el centro de San Salvador el alcalde Mario Durán detalló los trabajos que se van a realizar sobre la calle Rubén Darío como parte de la revitalización de la capital. Este es el panorama en la calle Rubén Darío de San Salvador. Por décadas, las ventas obstruían el paso peatonal y de vehículos. Esto cambió durante las últimas horas luego de un acuerdo de desalojo voluntario entre la alcaldía y los vendedores. Hace 6 años, el presidente Nayib Bukele nos marcó la ruta, sin usar gas lacrimógeno, ni palos, ni balas, ni ningún tipo de esos artefactos. Fue hace 6 años exactamente cuando lanzamos el centro histórico. Y hoy, pues iniciaremos la fase número 2. En 3 días, nosotros como equipo hemos logrado lo que nadie había podido hacer en 40 años. Y es destapar todo esto que es la Rubén Darío. Para este proyecto, la comuna espera invertir $10 millones, contemplado en mejorar el cableado eléctrico a subterráneo, mejoramiento de aceras, calles y avenidas de la zona, mismos que se prevén inicien a principios de mayo. Y esta intervención es histórica. Son más de 50 cuadras que serán intervenidas, que serán obviamente pues revitalizadas y que además pues contará con un acceso impresionante. 50 cuadras que van a abrirnos la puerta al corazón de El Salvador. Más de 1,000 comerciantes movilizados voluntariamente que ingresarán en los próximos días al Hula Hula. No solo estamos rescatando nuestro centro histórico, sino que también estamos dignificando a nuestros comerciantes que aguantaban lluvia, sol, que tenían un lugar insalubre. Pues nosotros hemos terminado ya el mercado y le hemos creado las condiciones que ellos nos exigían. Pero, ¿qué opina la población sobre estos proyectos en el área metropolitana de San Salvador? Fíjese de que en parte sí nos beneficia, ¿verdad? Bueno, nosotros los peatones, porque a veces, como le digo, de que habían personas que tenían bastante mercadería fuera de las aceras, entonces a veces cuando uno pasaba ahí sin querer se la botaba, ellos se enojaban. Entonces creo que nos beneficia bastante a nosotros los peatones, ¿verdad? Igual a los que conducen carros y motos, creo que beneficia bastante. Va a quedar muy bonito, ¿verdad? Y esto ayuda al turismo, al orden, a que no haya desorden. ¿Y la seguridad, ¿verdad? Se puede andar más tranquilo, ¿verdad? Se ve más limpio, más ordenado, más paseado y ¿qué le diré? Para mí está bien. ¿Y entre esta sección considera que habrá más seguridad el hecho de caminar sobre las aceras de la Rubén Darío? Claro que sí, hay más seguridad en todo aspecto.
En otros años, pues, la calle Arce fue movida y no hubo una alternativa. Hoy sí está habiendo una alternativa, que es el mercado, ¿verdad? Gracias a Dios van a tener un lugar digno donde estar ellos. Hasta la fecha, la alcaldía detalló que va un 60% de avance sobre el despeje de la zona. Mientras tanto, la reubicación de los comerciantes hacia el nuevo mercado Ula Ula ya dio inicio. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Una caída estimada del 30% de importaciones, así como obstáculos en el traslado y revisión de autos que encarecen los costos finales, es la situación en la que se encuentra el rubro de importación de vehículos en El Salvador. Veamos. El rubro de importación ha tenido una ralentización, diría yo, porque evidentemente no es la misma cantidad de vehículos que entran hoy al país como lo que antes de la pandemia. Así califica Rafael Mengibar, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos del Salvador, la situación en este rubro. Dice que con respecto al año 2019 se estima una caída de alrededor del 30%. La importación ha disminuido. 4 años hacia acá definitivamente ha sido en disminución por varios factores, ¿verdad? Entre ellos los costos y tiempos de la importación de los vehículos. Le podría decir del grupo que está agremiado acá en la asociación, yo le podría hablar de un porcentaje de un 30%, 25-30% menos. Detalló que aunque los precios y los productos siguen siendo los mismos, existen situaciones que afectan el panorama de importación, como la realización de experticias posterior a la salida de los vehículos de las aduanas, ya que este proceso aumenta los costos finales y los tiempos de entrega. Dificultades más grandes en este momento tienen que ver con precios y transporte, la logística del transporte. Los precios se han incrementado debido al tema de las navieras y los contenedores que afectó a nivel mundial y por supuesto afecta también a este rubro, ¿verdad? Cosa también es la parte de la legislación, ¿verdad? Entonces hay varias situaciones en aduanas que podrían mejorarse. Por ejemplo, ¿qué situaciones en la aduana? En aduana podríamos mejorar. Una de las propuestas que teníamos nosotros era que la experticia se pudiera hacer ahí directamente en la aduana, ¿verdad? Y no tener que salir de la aduana y hacer, digamos, trámites o gestiones que se pueden realizar ahí. Agregó que una salida para poder mejorar el panorama de importación de vehículos es que se genere una disposición de ley que permita realizar el proceso de experticia en las aduanas. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Ahora contarles que líderes ambientalistas señalan que es necesario tomar el tema del cambio climático como una prioridad en la agenda de todos los sectores para buscar alternativas que vuelvan a El Salvador más resiliente. Veamos. En el marco del Día Mundial de la Tierra, ambientalistas consideran que existen deudas, tanto sociales y políticas, para convertir El Salvador en un país resiliente ante la inminente situación del cambio climático. Mire, primero uno de los retos es hacer territorios más resilientes, es decir, cómo nuestro territorio, ¿verdad?, enfrenta crisis climáticas, cómo cuidamos el agua, cómo deforestamos menos, cómo producimos nuestros propios alimentos sin agroquímicos, ¿verdad?, cómo somos sustentables, ¿verdad?, las comunidades, el país. Tenemos tantos tratados internacionales firmados, convenios firmados, tenemos que dar respuesta a ellas, pero en realidad tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de educación ambiental. Y aunque nos parezca que venimos señalando eso desde antes, la educación ambiental nos va a ayudar a ir sobrepasando todos esos retos que podemos tener como país. Señalan que aunque el país no tiene suficientes fondos, existen convenios internacionales que podrían ser una alternativa para poder caminar a una sustentabilidad ambiental. No hay fondos como país para enfrentar el cambio climático, sin embargo hay convenios internacionales que nos pueden aportar ese tipo de fondos para nosotros mitigar esos efectos que podemos tener en el país, ¿verdad? Porque vamos a ser los mayormente impactados y a nivel internacional pues hay acuerdos
de aportar cierta cantidad de dinero para estos países que necesitan adaptarse. Correcto. Gracias por acompañarnos, Noticiero Hechos. Que descanse. Feliz noche, hasta mañana.